Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado que hemos llamado desde tiempos inmemoriales Sábados Culturales, en un arranque de buen humor. Un programa que no tiene otro objetivo que despertar el interés de ustedes por temas que han olvidado, que no conocían o que conocían muy superficialmente, y yo pretendo simplemente interesarlos en ellos, y si no es un interés permanente, por lo menos entretenerlos durante la duración del programa. MAD, que es el título de este programa, es un acrónimo de la expresión inglesa Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. Es uno de los aspectos de la doctrina nuclear que predominó muy fuertemente, ahora menos, por razones que ya exploraremos, durante la Guerra Fría, cuando los principales poseedores de un stock impresionante de armas nucleares eran Rusia y Estados Unidos. Mutual Assured Destruction es la doctrina que dice que los adversarios potenciales tienen un número suficiente de armas nucleares como, aun si son atacados de sorpresa, digamos tipo Pearl Harbor, y les destruyen una cantidad X de armas, les van a quedar suficientes para asegurar de todas maneras la destrucción del otro bando. Es decir, nadie puede ganar. Me ataca, usted me destruye 2/3 de mi armamento nuclear, pero lo que me queda es suficiente para destruir su país. O sea, destrucción mutua asegurada. O dicho de una manera, la capacidad de ambas partes de, a pesar de recibir un ataque sorpresa, dar un segundo golpe si no han podido dar el primero. Como doctrina, es decir, esto formalizado, articulado, conceptualizado y no meramente como un hecho. Esto se desarrolló en la época de la administración de John Fitzgerald Kennedy y específicamente la palabrió como doctrina su secretario de Defensa, Robert McNamara, que ustedes quizás recordarán. Entiendo que hay algunos documentales, yo vi uno, no sé si estará disponible en alguna plataforma, en que McNamara, no es una película, es un documental, habla de las decisiones que tomó durante la guerra de Vietnam. Bueno, él articuló esta doctrina y la articuló sobre la base de otro elemento de esa doctrina que es la tríada. La tríada es el hecho de que Estados Unidos y seguramente también Rusia, y en esa época la Unión Soviética, tienen 3 tipos distintos de plataformas para armas nucleares que les permiten precisamente ser capaces de dar un segundo golpe aniquilante, aunque ellos hayan recibido el primero. Esos 3 sistemas de armamento, sistemas de lanzamiento, son los misiles intercontinentales que tienen su base en tierra, en el continente de cada país, en el territorio. Ustedes habrán visto en películas, en documentales, el silo, una tapa que se abre así en la nada del desierto y sale un misil. Hay una construcción subterránea donde hay unos tipos que están ahí todo el día, bueno, hay turnos por supuesto, listos para recibir la orden de disparar sus misiles. Ese es uno de los elementos de la tríada. El otro es el arma aérea. Aviones capaces de llevar ingenios nucleares al territorio enemigo. No necesariamente al estilo Segunda Guerra Mundial, dejando caer por encima del blanco una bomba por gravedad, sino que hoy en día, ustedes saben, los aviones de todo tipo, desde luego también los bombarderos, disponen de misiles que disparan a cierta distancia del territorio, pero a una distancia mucho más corta que la de los misiles que están en territorio propio. Y el tercer elemento de la tríada son los submarinos con armas nucleares. Los submarinos son muy jodidos porque es difícil o casi imposible detectarlo, especialmente los submarinos de ahora. Los silos, las instalaciones en tierra, son más o menos conocidas por ambos lados. Han tenido años para averiguarlo con espionaje satelital y otros métodos. Naturalmente que también hay en tierra lanzadores móviles, camiones con los misiles que se pueden mover, esos son más difíciles de detectar, pero no es imposible. El arma aérea obviamente que sí se puede detectar, los aviones son ubicados con radares,
Todos los países que tienen capacidad nuclear tienen sistemas de radares por todos lados. Pero los submarinos no. Los submarinos son muy difíciles de detectar y pueden disparar misiles nucleares. Los norteamericanos tienen los Trident, el tridente, el arma de Neptuno, el dios del mar. Entonces, Estados Unidos y Rusia tienen una capacidad nuclear basada en distintos tipos de lo que ellos llaman vectores, aquello que lleva el arma nuclear a su destino. Vamos a eliminar la campanita de los anuncios que me está llegando un WhatsApp por un ratito. ¿Ok? Para poder seguir. Así que esa es la tríada. Durante la Guerra Fría, los años 50, 60, 70, Estados Unidos tenía permanentemente volando en circuitos relativamente cercanos a la Unión Soviética un número que desconozco de estos bombarderos de gran alcance, los B-52, que todavía están vigentes. Han pasado por muchas actualizaciones, pero están vigentes. Permanentemente. Cuando se acababa el tiempo por el combustible, por el cansancio de la tripulación, se iba de vuelta, pero ya llegaba otro a ocupar su puesto. Todo el tiempo. O sea, listos para ir a atacar si llegaba el caso que era necesario hacerlo. Pero antes de continuar, amigos, con este tema que es muy interesante, creo yo, por los tiempos que estamos viviendo ahora, con el conflicto entre Pakistán y la India, y por el posible conflicto que yo veo venir entre Israel e Irán. Antes de eso, les quiero recordar que los fines de semana este programa es auspiciado por Neuro 300. Este es un psicotrópico. O nootrópico, perdón, no psicotrópico, nootrópico. Los nootrópicos, viene de nous, que es conocimiento, sabiduría, una palabra griega, son productos que tienen como objeto realzar las capacidades intelectuales dentro de los márgenes en que usted, digamos, tiene esas capacidades. O sea, es como tener un automóvil normal. Ese no se va a poder transformar en una autocarrera, pero usted lo puede tener en condiciones de estar en su mejor estado para cualquier situación. Lo mismo pasa con los nootrópicos. No lo convierten a usted en lo que no es, sino que mantienen sus capacidades originales al máximo, cerca o muy cerca del máximo. Concentración, memoria, etc. Yo lo estoy consumiendo porque quiero estar al máximo, yo creo que todo el mundo. Así como uno quiere tener un estado de salud físico, uno quiere tener también la mente en buen estado, ¿no es cierto? Este es un producto desarrollado por científicos chilenos con productos naturales y por lo tanto, ojo, muy importante, usted no necesita receta para conseguirlo. Basta que lo ordene en Mercado Libre o en el sitio que ustedes están viendo a mi derecha del laboratorio donde se produce. Y le va a llegar rápidamente. Me dicen que Mercado Libre es más rápido todavía, da lo mismo donde usted lo compre. Y una cápsula en la mañana, yo la tomo después del desayuno. Dicen que en la noche también es bueno, facilita el sueño. Como yo no tengo problemas de sueño, solo en la mañana, y realmente uno nota que está más alerta, está menos distraído, digamos, hace menos huevas, perdón la expresión. Neuro 300 es el que auspicia este programa, los fines de semana. Fuera de eso, permitidme, hermanos en Cristo, recordarles unas pocas cositas al pintor Rodrigo Calderón Martínez, que está disponible para que usted le ordene un retrato al óleo suyo o de usted con alguien en su compañía, su señora o su esposo, no sé quién está viendo el programa, o de un grupo familiar, el abuelito con la abuelita, todo el lote, como se hacía antiguamente, antes de la fotografía. Mucho más interesante, mucho más valioso, mucho más hermoso, algo que está en un living y usted lo está viendo todo el tiempo, no una de esas miles de fotos que uno tiene en los celulares y que no las ve nunca más. Una obra de arte con todo lo que un pintor de talento puede sacar de un retratado. El estilo, el espíritu que lo remarca con el entorno que pinta alrededor del personaje, etc. Rodrigo Calderón Martínez. Continúo con Oxibiota, un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted en su casa, en su restaurante, en su centro médico, en el hospital o donde sea, elimina completamente los malos olores, porque estas bacterias destruyen las que inician la descomposición, que es la causa del mal olor. O sea, en el fondo la causa son esas bacterias anaeróbicas. Vienen las que usted produjo, las destruyen, se acabó el mal olor casi de inmediato y el efecto es muy, muy duradero. Sigo con el suplemento Vito. Esto es para no destruir, sino que acrecentar la salud
y la felicidad de sus mascotas. Es un suplemento alimenticio. Usted a los pellets normales les echa una cucharadita y su mascota va a estar en mucho mejor estado de salud con ese suplemento que le trae un montón de sustancias vitamínicas, etcétera, para que la mascota, su ser querido de 4 patas, esté contento y se va a ahorrar plata, porque todos sabemos lo que cuestan los veterinarios. Es caro. Y uno va con sus mascotas, cueste lo que cueste. Entonces, suplemento Vito, ¿dónde lo consigue? En el sitio de ellos, que ustedes están viendo acá, o en cualquier mascotería. Casi en todas está este producto. Y termino este bloque con Talent One, una consultoría estratégica que funciona en varios países, en México, en Brasil, en Chile ahora, para conseguirle las mejores personas, o sea, cazadores de talento, para las gestiones empresariales, para capacitar a equipos que ya existen, para ponerlos en el mejor nivel, para el desarrollo de líderes. Es una consultoría estratégica de lo más importante. El personal, el material con el cual su empresa está funcionando. Una empresa con gente capacitada es muy distinta a una empresa con gente que se le olvidan las cosas, que toma malas decisiones, que no entiende las innovaciones, que no entiende los cambios que están ocurriendo en el mercado. Usted necesita personas muy capacitadas para subsistir y prosperar, y Talent One se los va a buscar. Va a reclutar y seleccionar personal. Va a hacer también un diagnóstico de cuál es y cómo es el clima laboral en su empresa, muy importante por lo mismo. En fin, tienen además un programa individual y grupal de coaching ejecutivo para sacarle punta al lápiz, digamos, gente buena, pero todavía hacerla que sea mejor. Bueno, vamos a continuar. Les decíamos entonces que teníamos esta doctrina del Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada, basada en la capacidad de los adversarios de asimilar un primer golpe y ser capaces de dar un segundo golpe y aniquilar al adversario. Destrucción mutua asegurada, y sobre ese pilar se sustentó el hecho que no hubiera guerra nuclear durante todos los muchos años, décadas, del periodo de la Guerra Fría, estimados amigos. Ahora, esta doctrina supone varias cosas, suposiciones que han empezado a tambalearse últimamente. Primero, supone que son racionales los adversarios, que van a decirse, no voy a atacar al adversario porque me van a destruir y yo no quiero suicidarme, no quiero que mi país se destruya, que desaparezca a la faz de la tierra. Racionalidad, que con esa seguridad de la destrucción mutua asegurada, aunque hay una situación de conflicto agudo, no se toque el botón. Pero esa racionalidad es una suposición, yo la creo un poquitito frágil, porque la racionalidad, incluso en tiempos normales, sin calenturas, sin situaciones de emergencia, es una parte menor de la psiquis humana. Lo que predomina en la psiquis humana son las emociones, no el intelecto frío. En las películas nomás. Naturalmente que hay un grado de racionalidad, pero no es completo. Los seres humanos no somos computadoras. Esa es una de las suposiciones. Segunda suposición que está empezando. La primera suposición, como le digo, era frágil siempre. La segunda se está haciendo frágil ahora. La suposición es de que ningún adversario bajo ataque está en condiciones de defenderse de ese ataque, de detener esos misiles con bombas termonucleares. Pero esa doctrina fue en una época en que no habían los sistemas misilísticos, satelitales, el desarrollo ahora más o menos reciente de rayos láser, que podrían eventualmente, todavía no, pero que podrían eventualmente llevar a una de las partes a creer de que puede destruir, si no todo, una gran parte del ataque adversario y sufrir algunos daños, pero quedar lo suficientemente incólume para que sea posible ganar la guerra. Porque todas las guerras se desatan sobre la base de que al menos uno de los adversarios cree que puede ganarla. El Mutual Assured Destruction generaba la suposición contraria, que nadie la puede ganar. Pero ¿qué pasa si usted tiene un buen escudo? Y por eso ustedes quizás recuerden
que cuando Estados Unidos ha querido desplegar sistemas misiles, los más avanzados sistemas que tienen, que son el THAAD, en Corea del Sur, me parece, o en Japón, por ahí cerca de China, los chinos se subieron por las paredes. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el adversario tiene o siente que tiene o cree que tiene un escudo, se va a poner quizás en una postura más agresiva, va a empezar a creer, a pensar que le es posible atacar porque se va a poder defender del contragolpe. Esa es una segunda suposición que se está tambaleando. La tercera suposición era que en este tablero de ajedrez nuclear habían solo dos contendientes serios, con un número suficiente de armas nucleares, Estados Unidos y Rusia. Francia ya empezó a tener armas nucleares en los 60, pero no se la consideraba tan importante, era un número limitado de armas nucleares, no había más actores, digamos. Pero resulta que hoy en día tienen armas nucleares Estados Unidos, Rusia, Pakistán, la India, Israel, Francia, y no sé si hay algún otro país que tenga armas nucleares, me parece que son estos 6, y hay probabilidades que las tenga Irán, y si Irán las tiene, van a desarrollarlas en otras partes, porque la tecnología nuclear ya no es un secreto absoluto, sino que si usted tiene un país con un número importante, mínimo por lo menos, de físicos de buen nivel e ingenieros de buen nivel, va a poder desarrollar armas nucleares. Es un tema más industrial que tecnológico ahora, porque hay que, como ustedes saben, hay que refinar el uranio para que llegue a una situación tan inestable que permita, con el proceso de concusión interna en la explosión de la bomba. No les voy a explicar cómo funciona un arma nuclear, pero básicamente hay dos masas semicríticas de uranio enriquecido, o puede ser puede ser, qué sé yo, puede ser otro, puede ser cobalto, puede ser polonio, me parece, pero en fin, un material radioactivo. Y la cosa es que hay un mecanismo que lo hace juntarse con gran violencia, con gran fuerza, por medio de explosiones muy calculadas para que la masa se produzca. Y en ese choque en que estas masas de uranio radioactivo ya inestables se funden, se produce la gran reacción en cadena, que es la explosión nuclear. Esa tecnología es compleja, pero no es inaccesible. La prueba está que se está difundiendo. No es aventurado pensar, además, que si un país con dinero, por ejemplo un país árabe con mucho dinero, quizás no tenga los científicos o los ingenieros, pero los puede contratar. Han habido películas sobre ese tema, de grupos terroristas incluso, que logran conseguir el material radioactivo y que logran conseguir después los científicos, los técnicos, para generar el mecanismo de detonación, que es complejo. Entonces, con la proliferación nuclear, cuando ya no hay dos frente a frente en el tablero de ajedrez nuclear, sino que ya empieza a convertirse en una patota, la inestabilidad crece exponencialmente. Entonces, la doctrina de la destrucción mutua asegurada suponía varias cosas. Vamos a destruirnos mutuamente, pase lo que pase, aunque usted me pegue primero al tipo Pearl Harbor, pero yo voy a tener suficientes armas igual para la revancha, una revancha aniquiladora. Segundo, usted y yo somos personas racionales que no quieren suicidarse, por lo tanto ninguno de los dos va a intentar ese primer golpe. Tercero, somos nosotros los malos que estamos en este juego, no hay otros terceros, cuartos, quintos o sextos que puedan interferir, no hay grupos terroristas que se puedan robar el material o incluso un arma nuclear completa, comprarla a algún lado. Nosotros dos nos podemos entender. Si hay más con otras agendas, la cosa se complica. Y ni usted ni yo nos podemos, digamos, impedir, no tenemos un escudo. Estamos realmente los dos, cada uno tiene una pistola puesta en la cabeza del otro, no hay manera de impedir eso. Pero todas esas consideraciones, como les digo, están tambaleadas. Primero, lo de la racionalidad siempre fue un elemento que yo creo una suposición, demasiado suposición. Segundo, la proliferación de naciones o grupos que tienen o pueden tener armas nucleares. Cuarto, el desarrollo de escudos, aunque no sean totales,
Porque puede haber una potencia que decida finalmente que esto no puede continuar, tenemos que destruir a estos tipos. Sí, les dicen, pero ellos van a disparar sus armas nucleares y nos van a liquidar. No, dice otra vez el primero. Tenemos suficientes defensas como para que paremos gran parte del ataque. Sí, claro, nos van a destruir varias ciudades, nos van a arremecer fuerte, pero vamos a sobrevivir como nación y ellos no. Ese tipo de argumento. Ellos no van a sobrevivir, nosotros vamos a sufrir muchos daños, vamos a quedar sangrando por todos lados, pero vamos a sobrevivir. Ese cálculo. Ustedes recordarán que en la administración de Reagan en Estados Unidos, por un momento estuvo de moda hablar, y no sé si eso se desarrolló, parece que no había la tecnología, de un escudo precisamente sobre Estados Unidos, que habría convertido a Estados Unidos en ya una superpotencia inatacable. Habría podido hacer lo que quisiera, habría podido, anular el armamento nuclear ruso. Pero nunca se llegó a eso, pero se está intentando hoy en día. Todas las tecnologías que se están desarrollando espaciales tienen que ver con eso. Como ustedes saben, en su primera administración, Trump creó una rama especializada en las Fuerzas Armadas que antes no existía, para la guerra en el espacio. La guerra en el espacio ya en cierta forma se está librando. No solo con los satélites de vigilancia, se están desarrollando métodos para tratar de destruir los satélites del adversario, los de vigilancia, para dejarlos ciegos en caso de una confrontación incluso no nuclear. Se están intentando desarrollar misiles que puedan destruir los misiles que vienen con una carga nuclear. Pero es muy difícil. Como es muy difícil, todavía, aunque debilitada, funciona la teoría MAD, que entre paréntesis es una palabra que si ya no es un acrónimo, sino una palabra sin puntitos separando las letras. MAD significa loco en inglés. Porque es una locura preservar la paz sobre la base de amenazar con la destrucción total. Es una verdadera locura. Pero funcionó. Ha funcionado. Pero ha funcionado y ha pasado por momentos que pudo no haber funcionado y que ustedes probablemente no conocen. No conocen. Antes de entrar a esas situaciones en que estuvo a punto de producirse una guerra nuclear, repasemos brevemente cuáles son los efectos de la explosión de un artefacto nuclear. Algunos de sus efectos son similares a la explosión de cualquier explosivo, o sea, la destrucción la genera la onda de choque. Y los fragmentos, la metralla o como se llame, que saltan para todos lados, eso lo produce también una bomba atómica, produce una onda de choque poderosa que derrumba edificios, etcétera, destroza a las personas, les revienta los pulmones, igual que un explosivo nuclear, de un explosivo convencional. Pero hay más. Primero, en una zona cercana a la bomba, y dependiendo de la bomba, esa cercanía puede ser 500 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, se produce una bola de fuego, una bola de calor, tan inmenso que todo lo que está ahí desaparece vaporizado instantáneamente. Esos son los afortunados, los que mueren así sin darse cuenta. Instantáneamente desaparecen. Después está la onda de choque que empieza a matar, a destruir, a demolerlo todo. La onda térmica, el puro calor que deja quemaduras de tercer grado, deja a la gente con la piel colgándole. Después, en el momento de la explosión mismo, hay una radiación de rayos gamma, que son como los rayos X, pero mucho más potente, lo penetran todo. Materiales, tejidos orgánicos, desde luego, producen absolutamente un daño absoluto. Eso es lo que produce lo que se llama el síndrome de la radiación aguda. Uno muere ahí en horas o en días, en 2 o 3 días. Hay una radiación de neutrones. Ustedes saben, los átomos están compuestos de protones, electrones y neutrones. Muy destructivos también. También tiene gran capacidad de penetración. Esto es como ser acribillado por trillones de balas invisibles. Después tenemos el polvo radioactivo. Todo el material que subió a la atmósfera por la explosión vuelve y hay materiales radioactivos que envenenan a la gente. Tenemos el cesio 137. Estos números tienen que ver con los pesos atómicos. Mortífero. El estroncio 90. Lo mismo. El yodo 131. Etc. Todo eso es lo que llaman el fallout, lo que cae después. Y cae en un área mucho más grande que el lugar de la explosión. Los vientos esparcen ese polvo por todos lados, a miles de kilómetros eventualmente. Y tenemos otras formas de radiación también. La radiación beta, la radiación alfa. Es decir, a los efectos normales, llamémoslo entre comillas normales, una explosión común y corriente, que es la onda de choque o concusión,
y la destrucción por la metralla, por los fragmentos que saltan para todos lados, están estos otros elementos. Por eso que son tan terribles estas armas. No solamente matan a la gente que está cerca de la onda de choque, etcétera, como un explosivo, sino que se esparcen y generan un daño por miles de kilómetros cuadrados, y a la gente que quedó contaminada con estas cosas, ya sea con el polvo radioactivo o con los rayos que salieron, los rayos, la radiación, mueren en días, en meses, o quedan con cáncer. Es un desastre tremendo. Es tan horrible, es tan amplia la destrucción. O sea, cuando se habla de megatones y kilotones, precisamente se están refiriendo a la capacidad destructiva de la onda de choque puramente. Un megatón equivale a la potencia de 1 millón de toneladas de dinamita. Piensen ustedes lo que es eso. Una granada de artillería, digamos, de 155 milímetros, que es la que se están usando con tanta abundancia los ucranianos contra los rusos, carga, si no me olvido, no me equivoco, como entre 6 y 10 kilos de altos explosivos. No necesariamente dinamita, hay otros explosivos en que hay dinamita mezclado con otras cosas, pero en fin. 6 kilos, 8 kilos, no sé exactamente, no me acuerdo, pero menos de 10 kilos. Y el radio de destrucción de la onda de choque de un explosivo de ese tipo son un círculo con un radio de 50 metros. Si usted se acuerda de las matemáticas, sabe calcular la superficie de un círculo, ¿no es cierto? Pi por r cuadrado partido por 12, una tremenda área con 5 o 6 kilos. Ahora imagínense, no 5 o 6 kilos, sino que 1 millón de toneladas. Cada tonelada son 1000 kilos, son 1000 millones. Imagínense. Bueno, un kilotón son 1000 toneladas y así sucesivamente. Es pavorosa la destrucción. Por eso que se hablaba de la destrucción mutua asegurada, porque además cada uno de los adversarios en esa época de la Guerra Fría no tenía 3 o 4 bombas, tenía miles, y las siguen teniendo. Se sabe más o menos el número, no me acuerdo en este momento, pero estamos hablando de miles de bombas tiene Rusia y tiene Estados Unidos, porque siguieron produciéndolas. Y tienen muchos más métodos para vectorizar la bomba. Los misiles, bombas de gravedad, los aviones que las transportan, los misiles, los submarinos, millones de formas. Ahora, esta situación, amigos, de equilibrio que duró durante la Guerra Fría y que no hubo guerra nuclear. Los contendientes lucharon por proxy, por intermedio de otros. La Guerra de Corea. Ahí Estados Unidos se enfrentó eventualmente a los chinos. Los chinos usaban armamento soviético. En algunos casos, o sea, en bastantes casos, los aviones de combate, los MiG-15, que usaban en esa época los coreanos del norte y los chinos, eran piloteados por pilotos rusos. Y había toda una manera de disimularse unos y otros, de que sabían, para no enfrentarse directamente. La guerra de Vietnam fue también una guerra por proxy entre Estados Unidos y Rusia. Los vietnamitas del norte eran armados con armamento soviético, pero nunca se enfrentaron directamente. Pero hubo varias situaciones en que pudo haberse desatado una guerra nuclear. Ustedes quizás conocen la crisis de los misiles, que yo la viví porque tenía ya, 13, 14 años. El año 62, octubre del 62, los norteamericanos descubrieron que los rusos estaban instalando en Cuba misiles con cabezas nucleares que podían alcanzar en un minuto, que sea en Miami, Estados Unidos, y generaron un bloqueo para que no siguieran llegando barcos con material ruso, y hubo una semana en que la crisis pudo haber detonado, pudo haber habido un ataque o una invasión de Estados Unidos a Cuba, y eso habría generado una guerra nuclear. No pasó, llegaron a un acuerdo, gracias en parte al sentido común, porque habían halcones que querían que ya se atacara a Cuba de una vez por todas. El gran servicio que le hizo a la humanidad Kennedy, que moriría al año siguiente, fue mantener la cabeza fría. Dicen que en el velador, en el cuarto donde dormía Kennedy, tenía un ejemplar de un libro de una autora que ya les voy a mostrar de nuevo,
los cañones de agosto de Bárbara Tuchman, que eso, especulan algunos, puede haberle servido para tener en estado presencial en su mente cómo se puede llegar a una guerra desastrosa por decisiones diplomáticas y políticas tomadas a la ligera o tomadas a destiempo. Se impidió. Pero fíjense que en ese mismo periodo, durante este periodo, esta semana peligrosa, hubo lo que se llamó el incidente del submarino ruso B-59. Los destructores norteamericanos que estaban bloqueando Cuba descubrieron que había un submarino ruso dando de vueltas por ahí. Y para advertirle que lo tenían detectado, le lanzaron una carga de profundidad no letal. Eso es un viejo procedimiento. Es una bomba pequeña que no va a destruir el casco submarino, va a pegar un martillazo, digamos, para hacerle saber a los que están en el submarino, oigan, los tenemos detectados, esto es para advertirle, le estamos tocando la puerta nomás. Pero el capitán de ese submarino creyó que se había iniciado la guerra y estaba por arrojar a esos destructores un torpedo nuclear, otro vector nuclear, los torpedos. Y lo impidió, como en las películas, hemos visto algunas películas en que está ese tema, lo impidió un oficial. Ese oficial no está ahí en ese momento. Se desata un enfrentamiento nuclear. O sea, estuvimos borderline. Estas son situaciones borderline. Años después, en 1983, la OTAN organizó unos ejercicios muy grandes que se llaman Able Archer, el arquero hábil. Y eran tan grandes y había tanta paranoia que en la Unión Soviética estuvieran convencidos que ese ejercicio era una tapadera para un ataque de verdad contra Rusia. Y también estuvieron muy cerca, pusieron en alerta su fuerza nuclear. No me acuerdo cómo fue la mecánica. Finalmente fue una decisión política de ellos. Alguien tuvo, digamos, la cabeza fría y decir, oye, no esto es un ejercicio militar y déjense de cuestiones. Y no, pero estuvo la cosa, los deditos estuvieron cerca del botón. Ese mismo año, 83, fíjense, ¿en qué andábamos todos nosotros? No teníamos idea de esto que estaba sucediendo. En 1983, en una de las bases de misiles nucleares rusos, apareció una alarma de que estaba siendo Rusia atacada por una andanada de misiles norteamericanos. Y de acuerdo al protocolo para esos casos, o sea, cómo uno tiene que conducirse cuando se da cierta situación, tenía que haberse, el que estaba a cargo de esa estación nuclear rusa, tenía que haber apretado el botón. Esa persona se llamaba Stanislav Petrov. Y esto ocurrió en septiembre del 83. Y Stanislav Petrov no tocó el botón porque consideró que esto era una falla de las computadoras, de la electrónica. Consideró que, tomando en cuenta la situación que se vivía en ese momento, que no había habido una alarma militar previa, que no había un conflicto previo, que no era como se dice, un rayo de un cielo sereno, no podía ser. Tuvo sentido común y dijo, no puede ser. Y no tocó el botón. Y a ese hombre se debe que no haya habido una guerra nuclear. A ese hombre, en ese momento, al sentido común de un hombre. Les voy a nombrar más incidentes para que vean ustedes lo cerca que hemos estado del apocalipsis. Pero antes vamos a cosas más pacíficas. Como por ejemplo, MKI. Esta es una empresa que se dedica al marketing industrial. O sea, da a conocer los productos de una industria y los hace necesarios para quienes los conocen. Eso es vender. Yo creo que le he contado la anécdota de ese profesor de ventas que tuve en muchas pegas que he tenido en mi vida como vendedor. Y en la primera sesión del grupo de los que íbamos a ser vendedores de su producto, nos dijo una cosa que nunca olvidé y por eso que la repito aquí. Nadie necesita nada, hay que crear la necesidad. Nadie, usted llega con el maletín con lo que quiere vender y justo le estaban esperando. No, usted tiene que crear la necesidad. Marketing industrial crea la necesidad del producto de su industria. Eso es, con eso se vende. Crea la estrategia para eso. Las campañas de marketing para eso. Para generar demanda y por lo tanto para generar vendas.
ventas. Desarrollan además sitios web, aplicaciones e imagen de marca. Sigo con Rosa Bergamota, una empresa muy amorosa, chilena, pequeñita, pero con productos de mucha calidad, cosméticos y productos de belleza o de limpieza, de higiene, muy agradables, hechas con sustancias naturales, champúes, yo estoy usando uno de sus champúes muy rico, fragancias, lavandas con efectos terapéuticos, cremitas, rolón, una serie de productos, todos con bases naturales, todos, ricos. Usted en el sitio de ellos puede comprar uno, dos o tres, hay cajas con varios productos. Y si usted dice, yo me enteré de Rosa Bergamota viendo el programa del Chascón, 10% de descuento. Sigo con el arquitecto Diego Sándor, amigos, que los está esperando en la zona, en la región de los lagos, para quienes quieren construir allá. Puede ser en Loma de Millaray o donde sea que ustedes tengan una parcela, que compraron una parcela y tienen que construir. Para eso compraron. Bueno, este arquitecto vive allá y tiene un diseño fantástico, como ustedes han visto en las pocas fotos que les he mostrado hasta ahora. No he podido mostrarles más, pero ya se darán una idea. Ustedes son personas inteligentes y ven de inmediato que un tipo capaz de crear estos interiores o estas fachadas es distinto a otros arquitectos convencionales. Fuera de eso, Diego Sándor se mete en la construcción hasta el último, desde el primero hasta el último día, para que todo quede como estaba planeado. Diego Sándor lo ubican en las direcciones que ustedes están viendo. Y termino con conversaciones numéricas. Este es un ingeniero especializado en matemáticas que encontró una manera de enseñar las matemáticas para niños que tienen problemas en esa ciencia, que les cargan, que sacan malas notas, que detestan las matemáticas. Yo lo entiendo. Yo era uno de esos chicos en su momento. Tuve suerte y me logré escapar. Pero aquí hay una posibilidad de que no sea cuestión de suerte, sino que cuestión de método. Él les hace ver la matemática de otra manera, les genera un switch mental y ya las matemáticas dejan de ser ese monstruo horrible y se convierte en algo entretenido, interesante, como es realmente la matemática. Fuera de eso, ofrece preparación para la prueba de selección universitaria y unos cursillos de programación para niñitos, con lenguaje para niñitos, por supuesto. Súper importante. En primer lugar, es muy entretenido para los niños. Crear un programita que va a funcionar, el computador va a hacer lo que ellos le pidieron. Pero lo más importante, sin que se den cuenta, mientras se están entreteniendo y pensando en crear un programita, están disciplinando y fortaleciendo sus capacidades cognitivas. Súper importante. Acuérdense, la manera como un niño es conectado con su propio cerebro, con la racionalidad, con el pensamiento sistemático. Ojalá desde la primera infancia hace una diferencia total. ¿Por qué Mozart fue el gran supergenio de la música? Porque el papi Leopoldo lo sentó frente al clavecín a los 3 años. Y se va desarrollando la masa neuronal, las redes más ricas y más ricas, que llevan a la alta inteligencia, a la genialidad, etc., desde la infancia. Así que, ya saben. Bueno, les voy a nombrar otros incidentes que pudieron haber terminado en una guerra nuclear, porque han habido varios. Ya les he mencionado 3. Voy a otro. Lo que se llamó el Norwegian Rocket Incident, el incidente del cohete noruego. En Noruega, no anoté el año, pero más o menos por ahí, en esos años 80, parece que fueron años muy peligrosos, dispararon un cohete científico. Y por algún motivo, los rusos creyeron, otra vez, la paranoia rusa, que estaban bajo ataque. Y también pusieron en la alerta y estuvieron a punto de apretar el botoncito hasta que se pegaron el alcachofazo. Nunca falta alguien que tiene un poquito más de inteligencia que los demás y le dijo, no, compadre, nadie ataca con un cohete. Si tuviéramos bajo ataque serían miles. Ya, no hubo nada. Pero Yeltsin, que estaba gobernando, o sea, esto es después de los 80, ¿no? Por ahí yo diría de los 90, activó el maletín nuclear. Ustedes saben que tanto el presidente de Rusia como el presidente de Estados Unidos, a donde van acompañados con un tipo con un maletín, donde hay una computadora que está conectada vía internet o como sea, o radio en otros tiempos, y ahí es el presidente el que mete las claves para ordenar que se desencadene la guerra nuclear. Lo activó Yeltsin, estimados amigos. Así que ustedes ahí tienen
varios episodios en que la guerra nuclear se pudo perfectamente haber desatado. Perfectamente. Hemos vivido al borde de la aniquilación varias veces y hoy es más difícil controlar estas situaciones por las razones que hemos visto. Porque hay más actores en esto, porque van a haber más actores, porque la situación es muy caótica en este momento. No son dos adversarios sentados frente a frente en un tablero con reglas claras y protocolos claros, sino que no hay tablero en este momento en el mundo. El tablero fue pateado. Está pasando cosas que nadie se imaginaba hace 10 años atrás. ¿Quién de ustedes imaginó que iba a haber una guerra en Europa? ¿Quién de ustedes imaginó que iba a haber una masacre como la de octubre del año 24 fue? Claro. No. 23. Bueno, esa masacre de 1000 y tantos civiles judíos que llevó a lo que estamos viviendo ahora. ¿Quién iba a imaginar a los chinos amenazando todos los días con guerra a Taiwán? ¿Quién iba a imaginar esas situaciones? Se hablaba del fin de la historia, de la globalización. Se acabó la globalización, entre paréntesis. O sea, se acabó la globalización entendida como un estado de cosas en que el comercio es libre, donde predomina el interés pecuniario, donde hay paz y donde vamos a alguna unificación no solo económica, sino que eventualmente en un futuro lejano, política, qué sé yo. Se acabó. Se acabó. Ahora uno está viendo que Trump desea tener acuerdos comerciales país por país. Distinto. No una cosa global, sino que país por país. Conversaron con Canadá, quieren conversar con China, van a conversar con Europa. No sé si con un país o con varios juntos, con la Unión Europea, más bien dicho sería en este caso. Conversaron con Japón, con Corea del Sur. Eventualmente nosotros, los chilenos, hemos mandado a una persona, no me acuerdo cómo se llama, una señorita, a conversar con el tipo que estaba poniendo las tarifas en Estados Unidos. O sea, eso es el fin de la globalización, pues. Solamente existe en el hecho, en el sentido fáctico nada más, de que el mundo es uno solo en términos económicos y que hay intercambio, digamos, de entre todos los puntos del planeta. En ese sentido hay globalización todavía, pero no una globalización formalizada, jurídica, con tarifa cero muy baja, que faciliten el comercio, sino que ya es una cosa distinta. Es una situación muy complicada. Y tenemos entonces estas cuestiones, estos elementos nuevos que son estas guerras. Tenemos el elemento tecnológico, que ya no es un secreto. No es un secreto cómo hacer una bomba atómica. Ustedes se preguntarán, yo me lo he preguntado algunas veces, ¿tuvo alguna vez Chile la posibilidad de fabricar un artefacto nuclear? No lo sé, pero sí me acuerdo que hace unos años atrás, me parece que en la administración de Ricardo Lagos, hubo una operación en que un organismo norteamericano vino a Chile y se llevó material radioactivo, no sé por qué razón. Yo no sé si tenemos en Chile, o si en algún otro país de Sudamérica hay gente que se fuera capaz de producir un arma nuclear, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Puede ser tosca, puede no ser tan potente, puede ser sucia, puede no aprovecharse al 100% la capacidad destructiva del explosivo nuclear que se utilice. Puede ser tan tosca como la primera bomba atómica, la que se dejó caer en Hiroshima. Pero explotaría. Y sería mucho más potente que cualquier bomba. Yo no sé en qué día algún país de Sudamérica, quizás ya hay alguno secretamente haciéndolo, que va a querer desarrollar armas nucleares. Yo imagino que Brasil. Quizás Argentina. No sé si Chile. Que se nos han ido quizás todos los científicos últimamente, por las razones que conocemos. No lo sé. Pero puede proliferar mucho más de lo que ha proliferado ya. Puede proliferar en los países árabes que tienen toda la plata del mundo. Corea del Norte apareció como poder nuclear no hace tantos años. ¿Qué le costaría a los alemanes, con toda la tecnología que tienen, desarrollar un arma nuclear? A los italianos. O sea, países europeos con alta tecnología.
Ahí sí que no hay problema de ciencia y de ingeniería y de físico. Los tienen. Vamos a sitios, a momentos más y más y más y más peligrosos. Y la famosa racionalidad. Yo creo que en casos extremos de rabia, de ira, de calentura emocional, la racionalidad no solamente se achica, sino que se desaparece. Voy a ponerles un ejemplo que ocurría mucho antes de las armas nucleares, en la antigüedad clásica. Ustedes saben que las galeras, estos barcos con remo, los galeristas, los remeros, eran esclavos. Toda la vida remando, alimentados lo suficiente para que mantuvieran su musculatura, tratados a latigazo. Rara vez los dejaban de a uno, de a dos salir al puente para ver el aire, para respirar. Y de vez en cuando se ponían de acuerdo estos remeros en destruir el casco del barco y hundirse y morir porque estaban encadenados, morir ahogados, pero también ahogar a los de arriba, a los opresores. Eso puede suceder en cierto momento. O sea, llegar a eso que la palabra alemana Kaput lo expresa perfecto. Kaput es aniquilación total. ¿No cayó acaso en eso precisamente el régimen nazi en los años finales de la guerra, digamos a partir del 44-45? A partir del 44, cuando ya estaba claro que habían sido derrotados, que los rusos avanzaban desde Rusia y estaban ya avanzando hacia Alemania, los aliados habían invadido Italia, habían entrado a Francia, avanzaban por todos lados, estaban apretando, achicando el territorio dominado por los nazis. Los bombardeaban inmisericordiamente, día y noche. En el día los aviones norteamericanos, en la noche los aviones ingleses. ¿Y dónde quedó la racionalidad? No hablemos de Hitler, de todos. Esperando milagro, esperando lo que llamaban las armas maravillosas. Bueno, alcanzaron a desarrollar la B1, la B2, pero con eso no cambiaron el curso de la guerra. Alcanzaron a desarrollar los primeros jets de combate, los M262, tampoco cambiaron el curso de la guerra. Pelearon hasta ya cuando las tropas rusas estaban dentro de Berlín, o sea, del territorio nazi quedaba un pedazo de ciudad demolida. Ustedes ven, eso es totalmente irracional. Entonces, entre la rabia, la esperanza, la ilusión de que de alguna manera vamos a ganar, predomina en ciertos momentos. En las batallas mismas, la racionalidad de un hombre que está en medio del fuego enemigo. En un momento dado, esa racionalidad que lo lleva a tratar de arrancar, que lo pone cobarde, que lo hace meterse al fondo de la trinchera, desaparece y el tipo se ve rojo como se dice, y ataca a pecho descubierto a la bayoneta. ¿Eso es racional? Piensen en esos soldados japoneses en la Segunda Guerra, en esas islas cuando ya estaban liquidados, no tenían nada que hacer, ya los estaban bombardeando, los estaban destruyendo, que finalmente los últimos que quedaban hacían una carga banzai a la bayoneta y los mataban a todos, por supuesto. Entonces, tener confianza en la racionalidad, que estos son como dos jugadores de ajedrez analizando el tablero, y uno dice, en realidad aquí me van a dar mate en 10 jugadas más, estoy perdido, estoy en una situación ya que no tiene vuelta, ¿para qué sigo jugando? Mejor resigno el partido, voto mi rey. O como hacen ahora, se dan la mano mirando por otro lado, porque son de una mala educación increíble. Es muy desagradable el ambiente. Bueno, esa es la situación, estimados amigos. Y ahora, antes de irme para seguir en este tema de la locura que lleva a desastre, porque la racionalidad se pierde fácil, les recuerdo de nuevo este libro fantástico de Barbara Tuchman, La Marcha de la Locura, donde se examinan varios episodios en la historia mundial, donde se han tomado decisiones estúpidas, inspiradas por la ignorancia, inspiradas por un cálculo mal hecho, o inspiradas por la imbecilidad pura y simple, inspiradas por la locura. Por eso que se llama La Marcha de la Locura. Muy buen libro. Y hay traducciones al castellano. Entiendo que todas las obras de Barbara Tuchman están disponibles en castellano en cualquier librería, incluso en las librerías nuestras.
No estoy del todo seguro, ¿eh?, si está este, pero en todo caso, si usted lee inglés, que es lo que yo asumo que todos mis visitantes leen inglés sin problema, sobre todo en este programa especial, lo van a encontrar este libro en Amazon. Bueno, amigos, les voy a mostrar también mis libros, o se los mostré ya. No. OVNI, Identidad Animal. OVNI, el tema OVNI, muy importante, muy mirado a huevo por gente que no tiene idea del asunto. Mientras menos saben, más lo miran a huevo. Lo cual significa que, ya. OVNI, aquí está muchos aspectos del tema tratado con seriedad, con información, con datos, pero en forma entretenida. Yo no escribo textos académicos lateros. Y Identidad Animal, todavía quedan ejemplares de este libro de Francisco Saldívar, sumamente interesante, estimado amigo. Todo estudiante de antropología debiera tener este libro y leerlo. Y eso sería todo por hoy. Mañana me parece que voy a hacer un programa dedicado a una figura filosófica religiosa. En sí mismo es puramente filosófica, pero se convirtió en figura religiosa con el tiempo. Eso en sí mismo es una historia interesante, cómo una postura filosófica se transforma en religión. Es Buda. Créanme que me interesa mucho y conozco el tema más o menos relativamente bien, diría yo. Sí. Ya, pues, los estoy esperando mañana domingo, estimados amigos.